Bueno, espero que estén entrando todos. Bueno, los saludo y voy a cerrar la cámara. Si escuchan un maullido, es un gato insoportable que no quiere estar trancado. Bien, bien, no hay problema. Si lo suelto, me va a subir a la cabeza, así que... Bueno, como siempre, todos en silencio. Cuando quieran hablar algo, pueden hablar a cualquier momento. Y lo que pensé en hacer con respecto a la lista, vamos a dar pelvis y tórax, así que cuando hagamos un intervalito entre una cosa y otra, paso la lista, ¿sí? Así no tenemos que estar después mandando mail para que nos retiren las faltas y todo eso. Bueno, sigo admitiendo gente, voy a esperar un minutito más y arrancamos. ¿Alguna duda que quieran comentar sobre columna? Por ahora no. Muy bien, así me gusta, saben todo. Bueno, hoy vamos a encarar a la pelvis ósea, que no es sencilla, pero tampoco es un cuco, así que vamos con calma. Creo que, bueno, hay 45. Creo que podemos ir arrancando. Si alguien más entra, se comunican y me dicen y yo los admito. Después me dicen, por favor, si ven las diapos. Ahí están viendo. Sí, sí. Sí, Vamos a ver si las ven pasar. ¿Ven pasar? no. No. Profe, No. para que te vea pasar lo tienes que agrandar. Sí, ya la Sí, ya agrandé. la agrandé. Ah, bueno, entonces no se ve eso. Lo que voy a Lo... hacer es dejar de compartir y compartir ya el PowerPoint abierto. Capaz que es eso. A ver si ahora sí. Ahí sí. Sí, Está, profe. para que tengo gente en la sala de espera. Bueno, vamos entonces con la pelvis. Bueno, y como siempre tenemos que decir qué es la pelvis y dónde se ubica. La pelvis entonces es un complejo óseo. Es una estructura muy compleja, pero lo que vamos a ver hoy, que es la pelvis ósea, es una estructura en forma de cuenca que se sitúa en la parte inferior. A ver que me interrumpen esto queriendo entrar para admitir. Bien. Que se encuentra en la parte inferior del tronco, ¿sí? Y que va a unir al tronco, a lo que es el eje, la parte axial del cuerpo, a los miembros inferiores, ¿sí? Va a estar formada por tres huesos, o cuatro si contamos al coxis. Los huesos coxales, que son dos, es un hueso par, y el sacro, que se une a través de las articulaciones sacroiliacas con los coxales, perdón. Bien. Y entonces vamos a empezar con el hueso coxal. Es un hueso ancho, plano, ya lo vimos un poquito ayer, que consta de una parte central estrecha, una parte superior amplia en forma de abanico y una parte inferior donde encontramos un agujero que está enmarcado por
partes óseas. Ese agujero se llama obturador o obturado, y las partes óseas se llaman pubis e isquion. Entonces es un hueso que originalmente está formado por la unión de 3 huesos, que son el ilion, que es este que está en violeta, en color morado, el pubis, que es el amarillo, y el isquion, que es el verde. Entonces vamos a distinguir esos 3 segmentos que le decía, uno medio, grueso, estrecho, que está en la parte lateral donde vamos a encontrar el acetábulo o la cavidad costiloidea del coxal, que es la parte articular, que va a articular con la cabeza del fémur. Luego vamos a tener un segmento superior amplio, denominado ilion, y un segmento inferior, que es donde se va a encontrar el agujero obturador, que va a estar enmarcado por hacia adelante anteriormente por el pubis, posterior inferiormente por el isquion. Vamos a describir en el hueso coxal entonces 2 caras, una cara externa, una cara interna. Vamos a describir 4 bordes, uno anterior, acá en los pintaditos, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. Y por lo tanto vamos a tener 4 ángulos, uno antero superior, uno póstero superior, uno antero inferior y uno póstero inferior. Bien, ¿qué vamos a ver en la cara lateral del hueso coxal? Fíjense, ¿qué cosas le llaman la atención? En la zona media vamos a encontrar el acetábulo, en la zona superior, la cara lateral del ilion, vamos a encontrar 2 crestas que nos van a llamar un poquito la atención, que van a dar inserción a los músculos glúteos, menor, medio, mayor. Y en la parte inferior vemos la cara lateral del agujero obturador. Bien, la cara glútea. ¿Qué nos llama la atención acá? Las 2 crestas, las 2 líneas, una línea glútea superior y una línea glútea posterior. La superior, que va a venir desde la cresta ilíaca hasta dibujándose hacia atrás, superior, posterior, y luego va inferior, posterior, hasta la escotadura ciática mayor, que ya vamos a ver lo que es, y una línea glútea posterior que viene desde la parte del tercio posterior de la cresta ilíaca hacia el borde inferior de la espina ilíaca posterior inferior. Bien, otra cosa que vamos a destacar en esta cara es de la parte glútea, es el surco acetabular, que es un surco que se puede observar bien por encima del borde acetabular. Bien, el acetábulo es esa zona excavada en forma de esfera, que va a tener una parte central cuadrilátera, que no es articular, y acá, chiquilines, se va a insertar el ligamento nutricio del fémur, de la articulación coxofemoral, y una parte periférica en forma de semiluna, que es la parte semilunar, la cara semilunar, donde va a tener un cuerno anterior y un cuerno posterior que van a demarcar esta área rugosa y no articular que se llama escotadura acetabular. También se nota un reborde, el reborde cotiloideo o el borde acetabular. ¿Sí? Bien. El agujero obturador que vamos a encontrar en esta zona. Acá se acuerdan que dijimos que esta parte corresponde al hueso isquion y esta parte al hueso pubis o la zona pubiana. Entonces el agujero obturador va a ser ese agujero amplio, va a ser oval en el hombre, irregularmente triangular en la mujer, va a estar situado inferior al acetábulo y estar circunscripto entonces por la rama ascendente del pubis, la rama descendente del pubis, el ángulo del pubis, luego tenemos la rama ascendente del isquion, la tuberosidad isquiática, y acá tenemos el surco acetabular. Es un surco que está, en comparación al superior, es un surco inferior. Estos surcos se van a demarcar porque va a haber pasaje de estructuras vasculares, y cuando demos pelvis
partes blandas, en fin, visceral, vamos a ver qué estructuras pasan por ahí. Entonces, en esa cara lateral distinguimos las crestas glúteas, el surco acetabular, el acetábulo propiamente dicho, con la parte central no articular, la escotadura acetabular, la línea semilunar, que es la línea articular del acetábulo, el borde, luego vamos a tener la rama ascendente del pubis, la rama descendente, tuberosidad isquiática, rama ascendente del isquion, vamos a tener acá el cuerpo del surco acetabular que forma la unión del cuerpo del isquion con el acetábulo. Bien, vamos a ver ahora la cara medial del coxal. Fíjense cómo es bien distinta, tiene una parte superior lisa, cóncava, que se llama fosa ilíaca. Acuérdense que esta parte superior es la parte ilíaca, ¿sí? Va a estar dividida entonces por dos partes. Acá vamos a distinguir lo que se llama la línea arqueada. Fíjense que en el medio va a ser roma, va a ser lisa, y hacia sus extremos se va a hacer más afilada. Esta línea arqueada va a dividir el hueso entonces, su cara medial, en una zona superior y una zona inferior. Hacia el borde anterior, esta línea se va a llamar cresta pectínea, porque ahí vamos a tener un músculo que se llama pectíneo y otras estructuras. Bien, ¿qué se va a observar superior a la línea arqueada? La fosa ilíaca, a donde se va a insertar el músculo ilíaco, ya lo vamos a ver. Esta fosa se va a orientar medial, anterior y superiormente. Es cóncava y va a presentar en su parte posterior inferior uno de los agujeros nutricios del hueso. ¿Ah? Posterior a la fosa ilíaca, ¿qué vamos a encontrar? La tuberosidad ilíaca y la cara auricular del coxal. Y si ustedes se acuerdan, habíamos visto en otro hueso una cara auricular. ¿Se acuerdan que el hueso sacro tenía una cara auricular? Pues justamente es esta cara auricular del coxal que va a articular con la cara auricular del sacro. Perdón que estoy tomando un tecito porque no paro de hablar. Bueno, ¿qué vamos a ver por debajo de la línea arqueada? Y bueno, el agujero obturador o obturado, que como dijimos va a estar formado por la rama ascendente del pubis, la rama descendente, tuberosidad isquiática y rama ascendente del isquion. Fíjense que acá, en la parte interna, tanto del borde medial como del borde lateral del agujero obturador, vamos a encontrar dos tubérculos que se van a llamar justamente el tubérculo obturador anterior y el posterior. Ahí vamos a ver que se van a insertar algunas estructuras, ¿sí? Y por acá, por la parte superolateral, vamos a tener un surco que se llama surco obturador y por donde también van a pasar estructuras vasculares. Entonces, cara medial, línea arqueada, fosa ilíaca, tuberosidad ilíaca, carilla auricular del coxal. Debajo de la línea arqueada vamos a tener el agujero obturador, ramas del isquio, rama descendente del isquion, rama descendente del pubis, perdón, ascendente del isquion, los tubérculos obturadores y el surco obturador. Y tenemos esta zona cuadrilátera que es la pared inferior, la pared del acetábulo, que desde la cara medial se ve cuadrilátera y lisa. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a observar entonces el borde superior del coxal. El borde superior del coxal se va a llamar como, ya deben haber escuchado muchísimo, cresta ilíaca, ¿sí? Fíjense cómo es irregularmente ancha, va a describir una S. Si ustedes se tocan como se tocaron ayer la pelvis, van a darse cuenta que hacia anterior es cóncava medialmente y hacia posterior es cóncava lateralmente. Va a describir una S. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, ¿sí? Y en el medio la cresta, donde se van a insertar muchos músculos
de la región abdominal y de la región glútea. Bien, el borde anterior. No se asusten, son muchos nombres, pero todo muy simple. ¿Qué vamos a encontrar acá? La espina ilíaca anterosuperior, una escotadura, que se llama escotadura innominada, la espina ilíaca anteroinferior, una segunda escotadura que es por donde pasa el músculo psoas, una escotadura que es menor a la innominada, fíjense. Después vamos a encontrar una tuberosidad roma, el borde anterior. Bueno, se pusieron a ladrar los perros del vecino. El borde anterior del acetábulo, ¿sí? Que se llama eminencia ilopúbica, que corresponde al punto de unión del ilion con el pubis. Luego vamos a encontrar la cresta pectínea, que ya vimos hoy, donde estaba en la parte después de la línea arqueada. ¿Se acuerdan que la línea arqueada en la cara medial era Roma y hacia el borde formaba una cresta, hacia el borde anterior, la cresta pectínea? Luego vamos a tener la espina púbica y la cresta del pubis, ¿sí? Espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, la eminencia, no, perdón, la segunda escotadura donde pasa el psoas, eminencia ilopúbica, superficie pectínea, espina del pubis y cresta púbica. Bien, ¿qué vamos a encontrar en el borde posterior? También un montón de nombres, pero fáciles de identificar. Vamos a empezar con la espina ilíaca posterior-superior, una escotadura que se llama también escotadura innominada, la espina ilíaca posterior-inferior, y acá vamos a encontrar la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, que están divididas por la espina ciática, y luego vamos a tener la tuberosidad isquiática. Por favor, cuando nosotros sentados sentimos esos huesitos que contactan con la silla, con el asiento, y decimos, estoy sintiendo el isquion, en realidad eso se llama tuberosidad isquiática, ¿tá? Que es ese extremo inferior, posterior-inferior del borde posterior. Bien, vamos a repasar. Espina ilíaca posterior-superior, espina ilíaca posterior-inferior. En el medio, una escotadura innominada. Escotadura ciática mayor, fíjense cómo es mucho más grande que la escotadura ciática menor, que están divididas por la espina ciática, y luego tuberosidad isquiática, que es la parte, el ángulo posterior-inferior. Bien. ¿Qué vamos a tener en el borde inferior? La sínfisis del pubis, una parte articular de la rama descendente del pubis, que es la que va a articular con el pubis del otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que se llama la cara sinfisaria del pubis, que es la cara articular, y luego vamos a tener la rama ascendente del isquion, que va a unirse con el pubis. Es la zona de unión del pubis y del isquion. ¿Ah? Y los ángulos, bien fácil. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroposterior, tuberosidad isquiática y ángulo del pubis. ¿Sí? En el borde inferior tenemos que acordarnos que se va a encontrar la cara sinfisaria del pubis, que es la parte articular, la cara articular que va a articular con el pubis del otro lado. Bien, empezamos con las articulaciones. ¿Quedó claro el coxal? Igual yo les voy a mandar esto, obviamente, para que ustedes lo repasen. ¿Qué es la sínfisis pubiana? Es la articulación anterior de un coxal con el otro. Se articulan, como vimos recién, por la cara sinfisaria del pubis. Y cuando decimos sínfisis, ¿se acuerdan de las articulaciones fibrocartilaginosas? Dijimos ayer que el disco intervertebral es un tipo de sínfisis. Son articulaciones fibrosas, ¿sí? Que permiten poquísimo movimiento, pero
movimiento al fin. Entonces, vamos a tener entre las dos carillas articulares, vamos a tener cartílago y esta articulación va a presentar un disco interpúbico, que es un fibrocartílago que va a ocupar todo el espacio entre las dos superficies articulares. Tiene un tejido muy fibroso y se va a extender de una superficie cartilaginosa a la otra. Es un poco lo que pasa con los discos intervertebrales. Las fibras, a ver, acuérdense que no estamos divididos, todo es lo mismo. Entonces, esas fibras se van a mezclar, van a entrar al cartílago, se van a confundir con ese cartílago, haciendo con que esa articulación sea muy potente, que permita muy poco movimiento, ¿sí? Van a ser especialmente abundantes en la periferia, van a presentar una dirección oblicua o transversa, va a ir de un lado al otro, algunas fibras oblicuas, ¿sí? Y el disco es mucho más grueso en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque ese disco en el periodo del embarazo las mujeres vamos a producir unas hormonas que van a provocar una hiperlaxitud ligamentaria, justamente para que en el momento del parto se produzca el movimiento de nutación, que es un movimiento que hace con que el sacro y el coxal se separen, pero también el pubis va a participar, o la sínfisis va a participar de esa apertura del canal pelviano. ¿Sí? Bien. Vamos a tener también un manguito periférico fibroso. Y acá es fácil, quiero que entiendan, vamos a tener fibras superiores, inferiores, anteriores y posteriores. Son fibras que van a reforzar la cápsula, ¿sí? Van a reforzar todo esto, este disco interpúbico que vimos recién. Entonces vamos a tener un ligamento posterior, que acá en esta diapo no se ve, pero imagínense que está por detrás, que es una membrana fibrosa que va a tener continuidad con el periósteo. El periósteo, ¿se acuerdan que es la membrana que va a envolver el hueso? Entonces el periósteo del pubis se va a continuar con ese ligamento. Y entonces una vez más entendemos que todo es lo mismo, son tejidos que se van diferenciando. Entonces ese manguito fibroso periférico de la sínfisis del pubis no es nada más que un engrosamiento del disco interpúbico, ¿sí? Hacia superior vamos a tener este ligamento que va a reforzar por arriba y va a dar continuidad, tiene continuidad desde un pubis hacia el otro. Anteriormente va a pasar lo mismo. Acá se van a insertar toda la musculatura abdominal, ya la vamos a ver. Acá hay un lío de fibras, es una zona muy, muy densa, fibrosa. Y por abajo lo mismo, vamos a tener el ligamento arqueado del pubis, que es un fibroso, voluminoso y arqueado que se va a extender desde la sínfisis de un lado hacia el otro, ¿sí? Va a reforzar por debajo. Entonces, la sínfisis pubiana vamos a tener un disco interpúbico, que es un tejido fibroso que va a unir una carilla articular del pubis con la contralateral, se va a continuar con el periósteo y va a tener además el manguito fibroso que va a reforzar superior, posterior, anterior e inferiormente. ¿Sí? Piensen que todo ese tejido fibroso va a hacer con que esta articulación sea muy estable y de hecho tiene que ser porque fíjense que la pelvis, pensemos, la pelvis va a proteger todo el aparato reproductor y la parte del aparato reproductor que está dentro de la pelvis, que es básicamente el femenino, y los órganos del aparato urinario. Además, la pelvis va a soportar todo el peso del tronco y de los miembros superiores y de la cabeza. O sea que tiene que ser una estructura realmente resistente. Sus articulaciones no pueden permitir mucho movimiento, ¿no? Bien, seguimos. Muestran aquí las vértebras lumbares, la pelvis Vamos y a los mirar dos un poquito en fémures. su conjunto. Observaremos la pelvis de forma aislada. La pelvis ósea está formada por los dos huesos coxales y el sacro. Las articulaciones fibrosas que los unen, las articulaciones sacroilíacas posteriormente y la sínfisis del pubis anteriormente,
casi no permiten el movimiento. Observaremos el hueso coxal derecho por separado. El hueso coxal está formado por la fusión de tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis. ¿Lo están viendo, no, El chiquitines? nombre de estos tres huesos da origen a los nombres de varias partes características del hueso coxal. Estudiemos estas partes características. Esta lámina ancha de hueso es el ala del ilion. Su borde amplio y rugoso es la cresta del ilion, un área donde se insertan muchos músculos importantes. La cresta del ilion termina al frente en la espina ilíaca anterior superior y por detrás en la espina ilíaca posterior superior. Observemos la espina isquiática con las incisuras isquiáticas mayor y ciática menor por debajo. Aquí se muestra la tuberosidad isquiática, otra área donde se insertan muchos músculos. Es también parte del hueso coxal. La cavidad para la articulación de la cadera se denomina acetábulo. Esta amplia y lisa zona es la superficie articular. Regresaremos a ella en un momento para observarla con su cartílago articular intacto. Este gran agujero en la parte más baja del hueso coxal es el foramen o agujero obturado. Aquí se muestra el cuerpo del pubis, aquí se muestra la rama superior del pubis y aquí se muestra la rama isquiopúbica. Esta prominencia es el tubérculo del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal. Observa el hueso coxal desde el frente, así estaremos mirando el aspecto interno del ilion y el aspecto exterior del pubis y el isquion. Una vez observado el hueso coxal, regresemos al hueso sacro. Se están visualizando los huesos como estarían dispuestos en posición vertical o bípeda. Su superficie pélvica es más horizontal que vertical. El sacro se encuentra unido al hueso coxal no solo mediante la articulación sacroilíaca, vista aquí desde atrás, sino también mediante dos grandes ligamentos. Ligamento. ¿Pudieron ver, chiquitines, todo el video y eso? Sí, Sí. muy bien. Siempre que no puedan ver algo, por favor me avisan porque yo doy por sentado que ustedes están viendo. Bien, vamos entonces, ya vimos la sínfisis, vimos las partes de los huesos coxales y vamos ahora a entrar a revisar un poco la articulación sacroilíaca. Y fíjense que acá hay algunas estructuras que ustedes ya conocen. ¿Qué sería esta estructura? Que viene viene hasta la segunda vértebra sacra. Es el ligamento longitudinal anterior que vimos ayer, ¿recuerdan? Acá estaría continuado por el ligamento sacrocoxígeo anterior. Bien, vamos a fijarnos entonces en cuáles son las características de esta articulación. ¿Cuáles son las superficies articulares? Recién lo dijimos, las caras auriculares del sacro, que son cóncavas, y las caras auriculares del ilion, que son convexas. Van a estar cubiertas por un cartílago delgado y va a ser, también acuérdense que es una articulación del tipo anfiartrosis fibrocartilaginosa. ¿Tá? Es condilia y va a permitir el movimiento o el deslizamiento, mejor, del sacro sobre el coxal. Se mueve poco porque tiene muchos ligamentos. Fíjense todos estos ligamentos que encontramos acá. Acá hay uno que lo vimos ayer, que es el ligamento iliolumbar que estabiliza la articulación lumbosacra. Bien, vamos entonces a ver uno por uno todos esos ligamentos. Bueno, va a presentar una cápsula, obviamente, y se va a confundir en toda su extensión con los ligamentos. Lo mismo que le dije recién de la sínfisis, son articulaciones muy potentes y de poco movimiento, tienen que tener una cierta estructura. Lo que les va a dar la mayor estabilidad son los ligamentos en este caso. Vamos a tener ligamentos intrínsecos, que son propios de la articulación, y vamos a tener ligamentos extrínsecos que, si bien no están directamente relacionados con la articulación, la van a estabilizar de todos modos. Bien, y acá lo vemos un poquito más de cerca, ¿sí? El ligamento longitudinal anterior, el ilio lumbar que vimos recién.
vamos a ver ligamentos sacroiliacos anteriores, y acá otros ligamentos que son extrínsecos que lo vamos a ver dentro de un ratito. La sínfisis, en fin. Pasamos a ver. ¿Cuáles son los ligamentos intrínsecos? Sacroiliaco anterior y posterior. El sacroiliaco anterior, que es este que está pintadito de verde, se va a confundir con la cápsula y se va a extender a lo largo de toda la cara anterior de la articulación. Va a estar formado por fibras transversales, ¿sí? Va a presentar a cada uno de sus extremos una serie de fibras que se van a diferenciar del ligamento y que van a actuar como frenos superior e inferior de la nutación. Y acá vamos a ver cuáles son esos frenos. El A superior, fíjense, se va a extender de anterior a posterior, de medial a lateral, entre el ala del sacro, que prácticamente no se ve, pero imagínense que acá viene el sacro, acá están los agujeros de conjunción. Esta zona superior es el ala del sacro, y se va a ir desde ahí hasta el ilion. Y el asa inferior del ligamento sacroiliaco anterior va a estar situado en el extremo inferior de la articulación y se va a extender de la escotadura ciática mayor, ¿se acuerdan que vimos hoy? Hacia el borde lateral del sacro, y va a tener una dirección oblicua hacia medial, hacia inferior y hacia posterior, obviamente siguiendo la ubicación del hueso. Bien, dijimos que teníamos un ligamento sacroiliaco anterior, pero que también tenemos un sacroiliaco posterior, que también lo podemos encontrar con el nombre de ilio transverso. Bien, va a estar constituido por 3 planos ligamentarios, uno superficial, uno medio y uno profundo. Acá tenemos un corte transversal de la articulación sacroiliaca, acá podemos ver el ligamento sacroiliaco anterior, y todo esto sería el ligamento sacroiliaco posterior. Fíjense qué potente que es comparado con el anterior, con un plano profundo, que es el ligamento interóseo, un plano medio y un plano superficial. Acá lo podemos ver también. Ese plano superficial va a estar compuesto por 2 o 3 haces paralelos, que también se pueden llamar ilioarticulares. Ilioarticulares, piénsenlo, que van desde la tuberosidad ilíaca hacia la cresta sacra intermedia. Si nos acordamos, la cresta sacra intermedia es la fusión de las apófisis espinosas del sacro, ¿sí? Luego vamos a tener entonces un plano ligamentar medio, que son los ligamentos, también se pueden llamar ligamentos iliotransversos. Entonces, si tenía un hilio articular que iba hacia la cresta intermedia, tengo un hilio transverso que va hacia la cresta lateral, que es la unión de las apófisis transversas del sacro, ¿sí? Superficial va hasta el medio, medio va hasta las apófisis transversas, ligamento iliotransverso, y el más profundo, que acá lo podemos ver, es un ligamento interóseo que va a penetrar hacia la superficie articular y va a unir las dos superficies, ¿sí? Bien, entonces vamos a verlo un poquito más detallado, un plano superficial desde la tuberosidad isquiática hacia la cresta intermedia, un plano medio que va también desde la tuberosidad ilíaca, dije isquiática recién, perdón chiquilines, tuberosidad ilíaca superficial hasta la cresta media. Nuevamente, sean bienvenidos. ¿Eh? ¿Escucharon eso? Bueno. Sí, Se sí. prendió un micrófono ahí. Por favor, qué susto. Bien, recapitulamos, chiquilines. Plano superficial, tuberosidad ilíaca hasta la cresta intermedia. Plano medio, tuberosidad ilíaca hasta la cresta lateral de las apófisis transversas. Ilio transverso, ilio articular, y el profundo, que es el interóseo, ¿sí? Que va a ir, tiene varios fascículos y va desde
va a entrar a la articulación y va a unir las superficies articulares, ¿sí? Y sepan que este ligamento sacroiliaco posterior es el gran estabilizador de la pelvis, tanto que vimos en el corte transversal la diferencia que tiene con el ligamento sacroiliaco anterior. Fíjense el ancho de este ligamento. ¿Y por qué les parece que debe ser así? Porque si pensamos, la fuerza axial, toda la carga axial que tenemos, la tendencia es flexora, la tendencia del centro de gravedad del cuerpo pasa por delante de la articulación sacroiliaca. Ustedes ya lo van a estudiar en biomecánica, pero vamos a pensar un poquito. Si pensamos, si vemos la pelvis desde arriba, ¿no? El centro de gravedad de nuestro cuerpo va a pasar por delante de la articulación sacroiliaca. O sea que tengo que tener algo que me suspenda desde atrás, ¿sí? Por ese motivo es que el ligamento posterior va a ser mucho más potente, debe ser mucho más potente que el posterior. Y de hecho, si se acuerdan, el ligamento longitudinal posterior de la columna es mucho más largo que, si viene más estrecho, es mucho más largo que el anterior. Bien, ¿cuáles son los ligamentos extrínsecos? Los que no son propios de la articulación, que vienen de lejos o que se insertan lejos. El ilio lumbar, lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Cuando dijimos quién estabiliza. En realidad quien estabiliza la articulación lumbosacra son los músculos, pero quien desde el punto de vista ligamentoso ayuda a estabilizar esta zona, vimos este ligamento, el ilio lumbar, que es una prolongación de los otros ligamentos. Tiene dos haces, uno superior, mucho menos potente, que va desde la apófisis transversa de L4 hacia la cresta ilíaca, y tiene un haz inferior, que a su vez se divide en dos, uno lateral, que va desde el borde anterior y el vértice de la apófisis transversa de L5 hacia la cresta ilíaca, y el haz medial, que va desde el borde anterior de la apófisis transversa de L5 hacia el sacro. ¿Sí? Bien. Y acá los podemos ver desde una vista posterior, los ligamentos iliolumbares, ¿sí? Acá vemos el ligamento sacroilíaco posterior con todas esas capas y fibras que hablamos recién. Y ya podemos observar algunos ligamentos extrínsecos que vienen desde el ilíaco y desde el sacro hacia el isquion. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. Bien, primero, vemos que tenemos, además de todo lo que nombramos, dentro de los ligamentos extrínsecos, el ilio lumbar, que vimos recién, que tiene esas dos haces, L4 y L5, ¿sí? Acá lo podemos ver. Y vamos a ver entonces dos más que son bastante importantes, que son el ligamento sacro-tuberoso, del sacro a la tuberosidad isquiática, y vamos a ver el ligamento sacro-espinoso, que va desde el sacro hacia, acá se ve mejor, el sacro hacia la espina isquiática menor. Y fíjense cómo esos dos ligamentos que cruzan desde el sacro hacia el coxal en el borde inferior, el sacro tuberoso, en la cara medial, el sacro espinoso, van a delimitar, si ven acá, dos agujeros a nivel de la pelvis. Van a ser el orificio ciático mayor, o sacrociático, perdón, y el sacrociático menor. Ahí van a pasar estructuras importantísimas de la pelvis. Bien, entonces recapitulamos. Ahora que hemos observado los huesos secos, examinemos su apariencia en el cuerpo vivo. El gran espacio entre el sacro y el isquion es ocupado por dos grandes ligamentos. El ligamento sacroespinoso, que tiene un trayecto hasta la espina isquiática, y el ligamento sacrotuberoso, con un trayecto hasta la tuberosidad isquiática.
Demos un giro hacia el frente y observemos estos dos ligamentos desde adentro. Aquí se encuentra el ligamento sacroespinoso y aquí el sacrotuberoso. Estos dos orificios son el foramen isquiático menor y el foramen isquiático mayor. El nervio isquiático pasa a través del foramen isquiático mayor. El foramen obturado está casi totalmente ocupado por la membrana obturatriz. El nervio y vasos obturadores discurren a través de este pequeño orificio aquí. Bien, entonces vamos a repasar un poquito. Ligamentos intrínsecos de la articulación sacroiliaca, anterior y posterior. El posterior, debo recordar que tiene 3 planos, ¿sí? Es mucho más potente y tiene 3 planos. A pesar de que el anterior tiene 2 refuerzos, como vimos, pero el posterior es mucho más fuerte. Después vamos a tener los extrínsecos, que son el ilio lumbar, con sus 2 haces. Fíjense acá, los 2 haces de L4 a la cresta ilíaca, de L5 a la cresta ilíaca y al sacro. Y vamos a tener como últimos 2 extrínsecos el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Bien, para completar la parte ligamentar de la pelvis, debemos nombrar entonces a esta membrana que va a cubrir o a tapar en casi su totalidad al agujero obturador, que se llama membrana obturatriz, que va a tener un engrosamiento anterior que se llama cintilla subpubiana, que va a delimitar con el borde superior, con el borde inferior de la rama ascendente del pubis, al conducto subpubiano, que vimos que es por donde van a pasar el paquete vasculonervioso obturador. El nervio obturador es el que va a inervar la zona interna, anterointerna del muslo. Y como vimos recién, por el agujero ciático mayor va a pasar el nervio ciático, que es muy conocido, que es el que va a inervar la cara posterior del muslo, glúteo, muslo y toda la parte y toda la zona de la pierna y pie. Bien. Si observamos la pelvis en su conjunto, ¿sí? Acá tenemos una vista anterior, una vista posterior. Fíjense cómo la vista anterior se nota que tenemos una inclinación. La pelvis es una estructura que tiene una inclinación antero-inferior. Y también podemos observar cómo por acá se va a dibujar como un círculo. Esto se llama la apertura superior de la pelvis, que la va a dividir en una zona superior y en una zona inferior, o pelvis mayor y pelvis menor. ¿Sí? Acá tenemos otras vistas, fíjense, podemos ir dibujando ese círculo, fíjense acá, tendríamos al ángulo promontorio, tendríamos al borde anterior del ala del sacro, la línea arqueada, la cresta pectínea, la espina del pubis y la sínfisis pubiana. Podíamos describir entonces esa apertura con esas estructuras. Y la apertura inferior de la pelvis, acá podemos ver la rama isquiopubiana, podemos ver el ligamento sacrotuberoso, el coxis, y acá podemos ver el ángulo de inclinación de la pelvis, que si la apertura superior de la pelvis la unimos o la comparamos con el plano horizontal, vamos a ver que se dibuja un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Eso es lo normal. A ver, nadie va a medir nuestro ángulo, pero eso... me río porque no me gusta decir esos números exactos, porque según la posición de la pelvis de cada uno, ese ángulo con la horizontal va a ser distinto, pero bueno, debemos hacer referencia a lo que dice la bibliografía. Entonces, esa superficie interna de la pelvis, como les dije, va a estar separada por una apertura, por una zona que se llama abertura superior de la pelvis, y va a dividir la pelvis en 2 partes, una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor es donde vamos a encontrar los órganos del aparato digestivo, y en la pelvis menor es donde vamos a encontrar los órganos del aparato urinario, y en la mujer
el útero, las trompas, parte del aparato reproductor y los ovarios. Bien, entonces vamos a dibujar esa apertura superior de la pelvis, como hicimos recién. Va a estar delimitada por, hacia posterior, el ángulo promontorio, por el borde anterior del ala del sacro, por la línea arqueada del ilion, ¿se acuerdan que ya la vimos? Por la espina del pubis, por el labio posterior del borde superior del pubis y por la sínfisis pubiana. Entonces, cuando les pregunten qué estructuras delimitan la apertura superior de la pelvis, ustedes van a decir que son el ángulo promontorio, el borde anterior del ala del sacro, la línea arqueada del ilion, la espina del pubis, el borde posterior del borde posterior del borde superior del pubis y la sínfisis pubiana. ¿Sí? Al lado contralateral, obviamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta apertura superior de la pelvis nos va a dividir la pelvis en una pelvis mayor, en una pelvis menor, y ya sabemos qué contenido va a tener. La pelvis mayor va a tener los órganos del aparato digestivo y la pelvis menor va a tener los órganos del aparato urinario y reproductor en la mujer. Bien, y para terminar la pelvis vamos a hablar de la apertura inferior que va a estar limitada por, ya saben, el extremo inferior de la sínfisis púbica, ¿sí? El vértice del coxis hacia atrás y hacia los lados la rama isquiopubiana y los ligamentos sacrotuberosos. Bien, esto es importante porque cuando demos piso pélvico es donde se van a insertar toda la musculatura del piso pélvico. Acuérdense que acá abajo no tenemos más huesos. ¿Quién va a soportar todo el peso, toda la carga que viene desde el abdomen, tórax, abdomen, en fin? Hay ligamentos que van a anclar esas estructuras, pero ¿quién va a hacer el soporte o el límite inferior del tronco y de la pelvis? Es el piso pélvico, el suelo pélvico, que son un grupo de músculos que forman el diafragma pélvico. Bien, entonces, a ver qué me... Ay. Entonces, para terminar, chiquilines, vamos a tener la pelvis mayor, la pelvis menor y las paredes de la pelvis mayor van a estar formadas ¿por quién? Por las fosas ilíacas y las alas del sacro, ¿sí? Va a estar circunscrito de anterior a posterior por el extremo superior de la sínfisis del pubis, el borde anterior del hueso ilíaco, la cresta ilíaca y el borde posterior del ala del sacro y el promontorio. Y el límite inferior va a ser la apertura, el límite inferior va a ser la apertura superior de la pelvis, que fue lo que vimos recién. Promontorio, borde anterior del ala del sacro, línea arqueada, cresta pectínea, espina del pubis, borde superior del pubis y de la sínfisis pubiana. Y la pelvis menor va a estar limitada anteriormente por la cara posterior de la sínfisis del pubis y por la cara interna del agujero obturador. A los lados, por la superficie lisa del acetábulo, ¿se acuerdan que vimos en la cara medial? Y posteriormente por la cara anterior cóncava del sacro y del coxis. Bien, vamos a tomar una agua y voy a pasar la lista. Hacemos un pequeño intervalo. Espero que hayan entrado todos. ¿Están ahí o se durmieron? Estamos. Estamos, profe. Debe Estoy. ser. Bueno, Estamos. Catalina Coef, Acá. Santiago García, es el que no hace más. Bueno, ténganme paciencia, chiquilines, no me voy a acordar. Sí, profe, es el que no hace anatomía. Está.
Melina Graña, Acá. Julieta La Cruz, Acá. Sofía Rodríguez, Abigail, por las dudas, que creo que hay dos. Sofía, ¿no? Bueno, no saco la falta, chiquilines, ¿eh? Porque ya estamos a mitad de clase. Victoria Rodríguez, Acá. Esteban Cerrón, Esteban, ¿no? Me pareció que lo vi entrar recién. Escribió en el chat. Ah, ok. Bien. Entonces acá teníamos que hacer anual, UTI 2. Bien. Martina Costa, Acá. Lucas Aispurú, Acá. Ingrid Almeida, Acá. Santos Alves, ¿no? Está en la lista igual, en los participantes. Por eso me pareció. Bueno, que se manifieste, por favor. Tipo el juego de la copa. Si estás ahí, bueno. Emilia Varilla, Acá. A mí me tam- había dicho, profe, ¿cómo? me había dicho a mí. Sí, Andrés Alves. Ah, sí, se me trancó, no escucho. Bueno. Eh, Tamar me dijo que sí, ¿no? Tamar, ¿no? Bruno Alfasoro. Dijo presente por el chat. Bueno, Mariana Balda. Mariana, ¿no? Valentino Berta. Acá. María Belén Calvete. Acá. Carola, en cambio. Presente. Franco Cardoso. Acá. Gabriel Corvo. Gente. Los veo muy desanimados, chiquilines. A ver, presente, una cosa Acá, así. yo Vamos, vamos arriba. presente. Presente con todo el ánimo del mundo. Bueno. Sol Correa, Acá. Bruno Correa, Acá. Federico Correa, Acá. Faustino de León, Acá. Priscila Delgado, Priscila, ¿no? Ezequiel Durán, Tiago Enrique, Acá, profe. Enzo Faúndez, Acá. Francesco Fasalari, Puso presente. Macarena Fernández, Acá. Julieta Fernández, Acá. Santiago Glatti, Acá. Sofía Gómez, Presente. Julieta González, Acá. Antonella González, Presente. Tomás Ualde, Presente. Bruno Lezama, Presente, presente. Santiago Linares, Acá. Ana Beatriz Lucero, Acá. Sofía Morales, Presente. Jessica Nievas,
Jessica, ¿no? Ana Clara Pereira. Ana Clara, ¿no? Puso en el chat. Ay, no, le acabo de poner la falta. Santiago Pereira. Ana Clara, después me decís al final de la clase, haceme acordar. Está Santiago, ok. Sofía Rodríguez Molina. Bueno, voy a poner. Chávez Rostán. Acá. Profe, mi nombre es Luna. Chávez es parte del otro apellido. Ah, perdón. Gracias por avisarme. Luna Rostán. Diego Russo. Levantó la mano, profe. Está. Mailen Sena. Acá. José Francisco Ascensión. Presente, profe. Sofía Silveira. Acá. Eliana Sosa. Acá. María Valeria Techera. Acá. Matías Umpierres. Acá. Néstor Vega. Acá. María Bermengo Acá. y Miranda Viera. Acá. Bueno, genial. Ahora compartir de nuevo, a ver qué me pusieron en el chat acá. Me pasa que cuando estoy pasando la lista no veo esto, chiquilines. Ténganme paciencia, por favor. Bueno, seguimos entonces. Profe, Mm, antes de que arranques, el tema del parcial, ayer nos dimos cuenta que el parcial está puesto en una semana de Zoom. no puede ser, porque es el 30, ¿no? Sí, pero el primero está tipo a mitad de semana. Ah, Lo que pasa, profe, que no pusieron la primera semana del mes Zoom. tipo, Pusieron cada 3 semanas, la cuarta es por Zoom. claro, entiendo. Bueno, lo corremos para el primer día que tengamos, hacemos el repaso y todo eso por Zoom y el primer día presencial, ¿qué día sería, chiquilines? Ya te Ya me decimos. El 6 creo. Bueno, El viernes 3. ta, Ah, no. hagan lo siguiente, yo después me fijo porque acá no tengo, a ver, tengo un calendario para Es lunes 6, sí. lunes 6. Una pregunta, Sí, porque sí. nos ponían muchos parciales, tipo que tenemos la clase por Zoom. No podemos ir, tipo, aunque sea tipo, por Zoom, pero vamos a la facultad. Por ejemplo, nos conectamos a luz pública o hablamos con la profe y tenemos la clase presencial y después, porque si no nos cambia. Claro, les cambia todo el... Y bueno, Hay que depende tener si como todos cuatro. pueden, chiquilines. Yo no tengo problema, yo le puedo pedir a la coordinación que ese día sea presencial para hacer el parcial. Yo no tengo problema, para mí mejor también. Si todos les parece bien, hacemos eso. O si a la mayoría les parece bien. Por mí sí. A Claro, lo ver, que pasa es que si a la mañana es Zoom y, por ejemplo, tenemos un primero y después tenemos presencial, no todos vivimos cerca. Hay unos que viven en San Carlos y claro, no sé. pero a ver, chiquilines, pueden hacer ese día, pueden irse a la, no sé qué día nos toca, ¿eso qué día cae? El martes 30. Martes 30. Bueno, se van a las 9 de la mañana, como cualquier día martes, a la facultad, hacen la primera clase por Zoom desde la clase mismo. Es más, el año pasado me acuerdo que habían alumnos que los días de Zoom se reunían en el salón, en la facultad, y hacían todos al mismo tiempo con una compu
de la facultad o hasta una compu de ustedes. Hacen desde el salón, hacen la primera clase virtual y después hacemos el parcial. Claro, era eso yo lo que decía. Sí, sí, Tipo, porque si entendí. no nos cambia todo. Y además la de salud pública creo que había dicho que no tenía problema hacer clases presenciales, tipo los días de Zoom. Claro. Pero eso es hablarlo con la profe. Sí, yo lo puedo hablar con ella, pero me parece que no les cambia nada a ustedes si lo pueden hacer desde el salón. Me parece que no les cambian nada para no cambiar todo el esquema de la profe, porque ella está, Nosotros no nos cambia, el tema es depende de cada profesor, me parece. claro, acá no es un tema de profesor, acá es un tema de que ustedes, no le vamos a cambiar el esquema ya organizado a la profe de salud pública, que ella ya se organizó para ese día estar virtual. Ponerle que tenga que dar clase en otro lado, que, en fin. Lo que sí es que lo único que va a cambiar es que ustedes, en vez de hacer virtual desde su casa, hagan virtual desde el salón de la facultad o desde allí, de las salas, de esas mesas que ustedes se sientan, de donde quieran. Lo Yo creo único que a las 11 menos 5 tienen que estar todos sentaditos, quietitos, sin ningún material encima, solo una lapicera, para hacer el parcial conmigo. ¿Se yo creo entiende? que hablarlo igual. ¿Hay alguien que se oponga fatalmente a esto? Igual lo podemos hablar el lunes cuando nos Yo me veamos. opongo. ¿Por qué, No, Gabriel? no, me da igual. Ya está. Si alguien tiene algo que decir, lo habla ahora o lo calla para siempre. No, hacemos así. Por lo Igual, pronto, profe, no era salud pública, creo era metodología científica. bueno, no importa, el que sea, ¿está? Por lo pronto quedamos así. Lo hacemos el mismo día que ya teníamos coordinado, que era el 30, presencial, obviamente, y yo me comunico con la coordinación a ver si se puede hacer eso, que obviamente se va a poder, y ustedes se organizan para estar a las 9 allá y hacer el virtual desde allá, ¿está? O desde donde quieran, con tal de que a las 11 en punto estén sentaditos para el parcial, ¿ok? Después se los confirmo bien, pero me parece una excelente idea para no cambiar todas las rutinas y todo, porque ustedes me imagino que deben tener un montón de parciales en esa fecha, y yo tengo los días medio contados, porque es mucho. Ayer yo me quedé pensando, ¿no? Que alguien de ustedes me dijo, no es mucha información, y yo me quedé pensando en esa frase, y lo que se me ocurre decirles es que sí es mucha información, sí tenemos poco tiempo para dar todo eso, pero por otro lado, si ustedes se plantearon para su futuro ser profesionales, o en fin, dedicarse a algo noble como es el cuidado de la salud de los demás, deben saber que ese sueño que se plantearon conlleva grandes responsabilidades. Y una de ellas es que tienen que saber que a partir del momento que decidieron hacerlo hasta el día que se jubilen, van a estar estudiando. Si quieren ser buenos profesionales, si quieren destacarse del montón, si quieren tener la conciencia tranquila, si quieren tener orgullo de lo que son, les aviso que no van a parar de estudiar nunca y que no es poco lo que vamos a estudiar. A mí inclusive me pasa que el otro día charlaba con una amiga y me decía, pa, estás dando todo eso, me quiero matar, que es una colega. Y yo le decía, Dios mío, no puedo creer todo lo que estudiamos en toda la vida, es impresionante. Es un montón, pero no queda otra, chiquilines. Es así, los tiempos que tenemos son esos, es mucha información, hay muchas cosas que las van a volver a ver porque, en fin, ahora vamos a dar tórax, genial. Después cuando demos tórax lo vamos a repasar. Después cuando den paciente respiratorio lo van a repasar. Y después lo van a tener que estudiar de nuevo. Y si se especializan en respiratorio o en columna, lo van a tener que ver de nuevo. Entonces, no piensen como que fuera el fin del mundo todo lo que tenemos que estudiar ahora. Estudien lo mejor que puedan, dedíquenle el tiempo y el corazón lo mejor que puedan ahora y siempre van a poder repasar y rever los temas y, en fin,
Es mucho, pero va a ser mucho siempre. ¿Es mucho lo que hay que aprender? Sí, pero lo van a poder hacer y prepárense porque va a ser así forever. Bien. ¿Algo a acotar? ¿Alguien? Continuamos entonces. ¿Vieron qué amor los patitos que les puse? ¿Están viendo los patitos moverse? Vemos. Sí. Lo Sí, vemos, sí, ¿no? sí. Entonces, ya se bañaron, vamos a ir a la próxima. Caja torácica. Ay, ¿cómo saco el cartel este? Ay, salió. A ver que me voy a poner los lentes porque me saqué los lentes para discursar. Bien, entonces, ¿qué es la caja torácica? Vamos a empezar como siempre. ¿Qué es? ¿Dónde está? Es una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra en el tórax y que va a delimitar una cavidad que va a contener los órganos, la mayoría de los órganos del aparato respiratorio y el corazón. Bien, entonces la caja torácica va a corresponder al esqueleto del tórax. Tiene una forma de cono truncado. ¿Qué quiere decir truncado? Que es un cono cortado a nivel superior y a nivel inferior. ¿Sí? Va a estar aplanado de anterior a posterior. ¿Quién va a formar la caja torácica? Un montón de gente. 12 vértebras torácicas, 24 costillas y el hueso esternón, que es ese hueso plano que se encuentra en la cara anterior de la caja torácica, anterior y media. Entonces, como estructura, la caja torácica vamos a observar una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, un vértice o apertura superior y una base o apertura inferior. ¿Cómo son esas caras? A grandes rasgos, vamos a ver que la cara anterior va a estar limitada a los lados por los ángulos anteriores de las costillas. ¿Qué son los ángulos de las costillas? Ya las vamos a ver, pero imagínense que la costilla es ese hueso largo y aplastado que tiene una gran concavidad medial, ¿verdad? Esa gran concavidad va a dibujar dos, digamos, ángulos, uno anterior y uno posterior. El ángulo anterior de la costilla es el que va a limitar la cara anterior del tórax. ¿Ah? Esa cara también vamos a observar que se va a encontrar inclinada. Ay, perdonen. Bueno, está. Voy a dejar que el gato... ¿Ustedes escuchan un gato rabioso? No. No, no. Ah, ok. Bien. Entonces vamos a observar que esa cara, la cara anterior, se va a encontrar inclinada de superior a inferior y de posterior a anterior. Se ensancha gradualmente de superior a inferior y presenta en la línea media el esternón y los cartílagos costales, ¿tá? Así como la parte anterior de la costilla que va desde el borde anterior hasta el ángulo anterior, va a estar dentro de la cara anterior del tórax. ¿Qué vemos en la cara posterior? Vemos las apófisis espinosas de las 12 vértebras dorsales, vemos la cabeza, el cuello, el tubérculo y el ángulo posterior de las costillas y los canales vertebrales, que son los canales que se forman entre la apófisis espinosa y la transversa de cada vértebra. Y la cara lateral es lo que va a estar entre el ángulo anterior y el posterior. ¿Sí? Van a ser convexas, se ensanchan progresivamente desde la primera hasta la séptima y luego van a disminuir desde la séptima a la 12ª. Y los espacios intercostales van a ver que son mucho menores a posterior que a anterior. Y además se mueve mucho menos. La articulación posterior de la costilla es una articulación trocoidea que va a hacer básicamente un movimiento de rotación y el eje va a ser transversal u horizontal. A su vez, las articulaciones costoesternales o condroesternales van a ser mucho más móviles, son articulaciones planas. Bien,
Esto está todo muy relacionado con la respiración. Entonces, cada vez que hablemos de movimiento de caja torácica, por ahora lo que podemos pensar es en cómo se mueve nuestro tórax cuando respiramos. El tórax cuando respiramos se amplía en los tres sentidos. En un sentido antero-inferior por el aplanamiento del músculo diafragma, que es la base inferior del tórax, en un sentido transversal por el movimiento de las costillas y en un sentido antero-posterior porque va a generar un pequeño movimiento de extensión a nivel dorsal. Pero eso ya lo van a ver más adelante. Bien, entonces dijimos que el tórax como estructura única va a tener una apertura superior o vértice y una apertura inferior o base, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que va a dibujar esa apertura superior? El borde yugular del manubrio, que ya lo vamos a ver, no se asusten, pero es una escotadura media que tiene la cara, el borde superior del manubrio, y la primera costilla y la séptima vértebra, la tercera vértebra cervical. ¿Qué es lo que va a delimitar la apertura inferior? La duodécima vértebra torácica, la duodécima costilla y los cartílagos costales de las costillas, falsas costillas, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Qué diámetro va a tener? La apertura superior tiene un diámetro de 10 centímetros transversal y uno de 6 anteroposterior. Acuérdense que entonces esa apertura va a tener esa forma más alargada transversalmente que anteroposterior, ¿sí? Y la apertura inferior va a estar limitada anteriormente por la apófisis sifoide, que es la parte inferior del esternón, ya lo vamos a ver, el borde inferior de los 6 últimos cartílagos costales, la duodécima costilla y la duodécima vértebra torácica. Se va a orientar de inferior a anterior y presenta en el contorno una amplia escotadura denominada ángulo infraesternal o ángulo de Charpy, que es este acá. Que esto va a ser bien importante. El ángulo de Charpy y el ángulo del esternón, que ya lo vamos a ver, que es a este nivel, cuando vean los distintos tipos de tórax, al ver un tórax y ver esos ángulos ya van a saber cómo esa persona, cómo respira, cómo es su postura. Eso es muy interesante, porque no se olviden que todas estas articulaciones, si bien son cartilaginosas, son semimóviles, pero son son estructuras que se adaptan. Incluso el esternón, que está formado por 3 piezas, se va osificando con el tiempo y eso en cada persona va a ser muy distinto. Eso se va a observar bien en las personas que tienen patologías respiratorias. Bien. El esternón es este hueso plano que se encuentra en la parte medial de la caja torácica y que va a articular con todas las costillas, salvo con las 2 últimas que son flotantes. Con las 3, 8, 9 y 10 va a articular de forma indirecta y de la 1 a la séptima de forma directa. También va a articular con la clavícula, ahora ya lo vamos a ver. Bien, entonces es un hueso alargado de superior a inferior, va a estar aplanado en sentido antero-posterior y va a estar situado en la parte anterior y media del tórax. Se va a dirigir, tiene una dirección oblicua, como la caja torácica, como acabamos de ver. Se va a dirigir de superior a inferior y de anterior a posterior a inferior. ¿Sí? Si lo vemos de perfil, si vemos la caja torácica de perfil, ya dijimos que tenía esa oblicuidad de superior a inferior, de posterior a anterior, en forma de cono. Si fuéramos a prolongar la base superior del manubrio, llegaría a la tercera vértebra cervical. Bueno, se va a constituir por 3 piezas óseas. Fíjense acá en distinto color: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoide. Fíjense como en esta vista lateral vemos que tiene una concavidad hacia posterior, salvo por la apófisis sifoide, que a veces es cartilaginosa, no se llega a osificar, que tiene una leve concavidad anterior,
pero el hueso en sí es cóncavo posteriormente. Bien, se va a articular por una anfiartrosis a nivel de manubrio y cuerpo y una sincondrosis a nivel de cuerpo y apófisis sifoide. Bien, entonces vamos a describir dos caras, una anterior y otra posterior que no se ve, dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y uno inferior. La cara anterior no tienen grandes características, tanto la cara anterior como la posterior son lisas. Lo único que vamos a destacar en esto, que van a tener crestas, que van a prestar inserción a músculos, pero lo que vamos a destacar en la cara anterior es que en la unión del manubrio con el cuerpo se va a formar ese ángulo que les decía hoy, que es el ángulo del esternón o ángulo de Lewis. El de Sharpe es el que se forma en la sifoide y los rebordes costales, y el de Lewis es el que se forma en la unión del manubrio con el cuerpo. ¿Ah? Y van a ver esas rugosidades, acá se ve más, que prestan inserciones a músculos del tórax y del hombro, pectoral mayor, en fin, intercostales. Bien. ¿Qué va a pasar con los bordes laterales? Es donde se van a encontrar todas esas carillas articulares, esas escotaduras, donde van a articular las 7 primeras vértebras. La última, la séptima, desde su cartílago después a su cartílago se van a unir los cartílagos de la octava, novena y décima. Acá tienen el ángulo de Lewis. Bueno, y acá sí, lo que les nombraba hoy, en la apertura superior de la pelvis, en el manubrio, en el borde superior, vamos a tener a la escotadura yugular, que se llama así porque tiene relación con las venas yugular, y vamos a tener las escotaduras claviculares, porque es por acá donde va a articular con las clavículas. Tienen una carilla articular que es cóncava transversalmente, después vamos a ver que la clavícula es cóncava anteroposteriormente, y eso va a formar una articulación del tipo silla de montar. Entonces en el borde superior, escotadura yugular, escotaduras claviculares. Y en el extremo inferior tenemos a la apófisis sifoide, que es esa apófisis que se articula a través de una sincondrosis con el cuerpo, que a veces es cartilaginosa y que está retraída un poquito para atrás del nivel del cuerpo, de la línea del cuerpo. Las costillas. Las costillas chilenas son huesos planos, alargados, en formas de arcos. Están aplanados de lateral a medial, salvo la primera que está aplanada de superior a inferior, y son 12. Y se pueden dividir en 3 sectores. Una zona, la primera zona o la más superior de la 1 a la séptima costilla, que se llaman costillas verdaderas. No porque las otras no sean verdaderas, sino porque son las únicas que se articulan directamente con el esternón. Y si ustedes observan acá, la 8, 9 y 10 tienen cartílagos que se van a unir entre sí, fíjense, y se van a colar en el cartílago de la séptima, que son las que se llaman falsas. Y las últimas 2 no se articulan con nadie, no precisan a nadie, solamente van a formar un arco posterior, obviamente que esto está lleno de músculos, que son las costillas flotantes. Entonces tenemos 12 pares, de las cuales las 7 se van a nombrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las primeras 7 son las verdaderas, las 8, 9 y 10 son las falsas, y las 11 y 12 son las flotantes. Entonces la diferencia entre ellas es lo que les acabo de decir. Las verdaderas están unidas al esternón por cartílagos costales, que es esto grisecito que vemos acá. Si bien acá parece que hay un mejunje, pero no, cada una, si se fijan, cada una va a tener su cartílago. Si bien estos cartílagos se articulan entre sí, pero el cartílago de las 7 se continúa hasta el esternón. ¿Se ve? El cartílago de las flotantes no.
esta se cuela acá, esta se cuela acá, esta se cuela acá. Si bien ellos van a articular entre ellos, van a ver como una fascia, va a haber una membrana que las va a unir, pero no llegan hasta el esternón. Y las flotantes no llegan a ninguna parte, no alcanzan ni el esternón ni el arco costal. Y acá, lo que les decía de los ángulos de la costilla. Esto es anterior, ¿sí? Esto es posterior. Fíjense cómo el extremo anterior de la costilla termina de forma plana. Ay, perdón. Esto es lo que va a articular con el cartílago. El borde posterior, ustedes se acuerdan bien, cuando vimos vértebras torácicas, se va a articular ¿con quién? Con las carillas articulares de la cara lateral del cuerpo de las vértebras torácicas y con la carilla articular de la cara anterior de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la disposición que tienen las costillas de posterior a anterior. Desde esto que se llama la cabeza de la costilla, vamos a ver que se dirigen hacia atrás y hacia afuera, posterolateralmente, ¿sí? Hasta llegar al tubérculo. Luego, esa dirección postero-inferior se va a hacer antero-lateral. Y este cambio de dirección va a formar lo que se llama el arco posterior costal. ¿Se entiende? Seguimos. Antero-lateral, antero-medial. Y acá empieza a bajar. Y esto es otro quiebre, es el arco anterior de la costilla. Desde el arco anterior sigue hacia antero-medial inferior, la dirección, ¿sí? Van a ver cómo hay una torsión, ya las vamos a ver, el lunes les llevo coxal, costillas, todo eso. Van a ver cómo es un hueso como si estuviera torcido, como todos los huesos de nuestro cuerpo, ningún hueso es absolutamente recto. Van a ver cómo tienen un borde superior que es liso y romo, y un borde inferior que es un poco más afilado, donde va a ser el límite de un surco que vamos a ver en la cara interna de la costilla, que va a prestar inserción a los músculos intercostales y van a pasar acá estructuras vasculonerviosas. Bien, entonces, lo que les dije recién, van a describir una curva cóncava medial que no es regular, desde la columna hacia el esternón. Cada costilla se va a dirigir entonces al principio inferior y lateralmente, y después va a cambiar una primera vez de dirección y se orienta inferior y anterior, y por último, cerca de su extremo anterior, se va hacia inferior, medial y anterior. Eso va a resultar en esos dos ángulos de las costillas, y es lo que hablábamos hoy del ángulo anterior para adelante, o para el centro, para medial, es la cara anterior del tórax, entre los dos arcos es la cara lateral del tórax, del arco posterior a la cabeza es la cara posterior del tórax. Bueno, la longitud de las vértebras, de las costillas, va a ir aumentando hasta la séptima y después va a ir disminuyendo hasta la duodécima. Entonces vamos a distinguir en la costilla un cuerpo, una cabeza, un cuello y un tubérculo, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene una cara lateral, que es la que da para afuera del tórax, por favor, porque acá este dibujo presta, fíjense cómo es el cambio de dirección, es tan notorio en las costillas. Este dibujo presta confusión. Esto es cara posterior, estoy viendo la costilla desde atrás. Esto es la cara lateral y esto es cara medial. ¿Se entiende? Bien. Entonces el cuerpo va a presentar una cara lateral en la cual sobresale especialmente el ángulo de la costilla, una cara medial donde vamos a ver que está excavada por el surco, que les decía recién, que es el surco costal, un borde superior
que es romo, acá podemos ver el borde superior, y un borde inferior delgado y rugoso que forma el labio inferolateral del surco. Esos labios van a prestar inserción a los intercostales, porque vamos a tener intercostales internos y externos. El interno, ya vamos a ver, se va a insertar en el borde medial del surco, y el intercostal externo se van a insertar en el borde lateral de ese surco. Bien, y vamos a tener entonces, además del cuerpo, dos extremos. Un extremo posterior, que es donde está la cabeza, el cuello y el tubérculo, y el extremo anterior, que va a estar excavado, es plano, es un poco cóncavo, pero vieron que es una línea bastante recta, donde va a recibir el cartílago, el cartílago costal. Bien, ¿cuáles son las particularidades? Bueno, la primera es la menor, va a estar aplanada de arriba hacia abajo, tiene un borde medial un poco anterior a la parte media, en el borde medial va a tener un tubérculo que se llama tubérculo de Lee-Frank, y es muy importante porque ahí se va a insertar un músculo que se llama escaleno anterior, es un músculo del cuello, que ya lo vamos a ver después del parcial, y ese músculo va a estar en relación con la arteria subclavia y la vena subclavia. La vena adelante, la arteria atrás. Bien, la segunda costilla va a tener una dirección intermedia. Dijimos que las costillas están aplanadas de lateral a medial, salvo la primera, que es aplanada de superior a inferior. La segunda va a tener una inclinación intermedia, chiquilines, oblicua. Eso es la diferencia. ¿Qué va a pasar con las últimas? No van a tener tubérculo. ¿Por qué no tienen tubérculo? Nadie sabe, obvio, si estamos aprendiendo ahora, porque son las flotantes. No van a tener la articulación con la apófisis transversa, y van a tener solo una cara articular, porque si ustedes, creo que no les dije, chiquilines, o no me acuerdo si todavía no les dije, fíjense acá, ¿se ve esto donde estoy señalando? Sí. Bueno, la cabeza de las costillas, fíjense qué curioso como tienen dos carillas articulares, ¿verdad? Una superior y una inferior. Y a ver, ¿por qué será esto? Porque la superior va a articular con la carilla articular inferior de la vértebra dorsal. ¿Se acuerdan? Que en los costaditos, en la lateral del cuerpo, teníamos una carilla articular superior y una inferior en la vértebra. A ver si puedo dibujar, sería... Por favor, usen la imaginación. Si yo tengo una vértebra acá, dorsal, tengo otra vértebra acá, y esto es el disco. Tengan paciencia, chiquillos. Acuérdense que tenía una carilla articular acá, o una hemicarilla, y una hemicarilla abajo, que sirven para articular con las dos partes de la carilla articular de la cabeza de la costilla. Entonces, observen cómo la parte superior encajaría acá, la parte inferior acá, y esta parte media va a estar en contacto con el disco intervertebral. ¿Tá? Por eso es. Y por eso es que la duodécima, la undécima y la duodécima no tienen solo una carilla articular, porque articulan solamente con una vértebra. ¿Ok? ¿Qué más? Cartílagos costales. Fíjense, ya los vimos. Tenemos 7 que entran en contacto. ¿Para qué voy a sacar esta? ¿Dónde era? Acá. Tenemos 7 que van a entrar en contacto directo con el esternón, y después vamos a tener 3 que son los de las costillas falsas. Son los 3 que se van a articular entre sí y se van a colar con el cartílago de la séptima costilla. Bien, prolongan las costillas y son aplanados igual a ellas. Se prolonga la forma de la costilla. Imagínense que si la costilla articulara directamente con el esternón,
los movimientos del tórax serían mucho más limitados. Entonces, esos cartílagos costales están ¿para qué? Para que el tórax pueda aumentar y disminuir su diámetro con mucho más libertad que si no existieran. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es el extremo medial? El extremo medial de los 7 primeros cartílagos articula con el esternón. El octavo, noveno y décimo se unen al borde inferior. Fíjense cómo se van colando, como les dije recién, al borde inferior del cartílago suprayacente, y los undécimo y duodécimo, nada, terminan, son libres, son afilados y terminan enseguida ahí. Entonces, articulaciones costovertebrales. No me acordaba, pero claro, acá les explico bien lo que les dibujé recién, lo que les intenté dibujar recién. Viene la costilla acá, el tubérculo articular con la apófisis transversa, acá acuérdense, y la cabeza va a articular con la hemicarilla de la vértebra supra y la hemicarilla de la vértebra infra. Entonces, la cabeza de la costilla se va a disponer como una cuña, va a presentar 2 caras articulares y van a estar revestidas de fibrocartílago. Se va a adaptar entonces a la depresión de ese ángulo que forman las hemicarillas de los cuerpos vertebrales y va a estar en contacto con el disco, como dijimos recién. Las cabezas de las costillas van a estar unidas a los cuerpos vertebrales por una delgada cápsula articular. Acuérdense, son articulaciones del tipo sinovial, tienen cápsula y van a estar reforzadas anterior y posteriormente por ligamentos, y va a tener además un ligamento intraarticular que va a dividir esa cavidad en 2. Bien, acá tenemos los ligamentos, tenemos un ligamento radiado y tenemos un ligamento posterior, costo vertebral posterior. El radiado, como su nombre dice, es en forma de abanico, ¿no? Dibujando todos esos radios desde enseguida de la cabeza, enseguida de donde termina la cápsula, en el borde, digamos, medial del cuello, y se va a insertar en los cuerpos de las 2 vértebras que articulan y del disco intervertebral correspondiente. El costo vertebral posterior, que acá no se ve, va a estar entonces constituido por pequeños fascículos que se extienden desde la costilla hasta la cara anterior del agujero intervertebral. Acuérdense que atrás de esto, fíjense, acá están los pedículos y acá estaría el agujero intervertebral. Y por dentro, fíjense en este corte transversal, tenemos la cabeza articulando con el cuerpo intervertebral, y en el medio vamos a tener un cartílago que va a dividir esa cavidad articular en 2. Ya de paso cañazo, vemos acá el costo transverso, que es el ligamento que va a participar de la articulación del tubérculo de la costilla con la apófisis transversa. Acá el ligamento radiado, las cavidades sinoviales. Bien. Entonces, la costotransversa va a tener estos ligamentitos que van a ir desde el tubérculo hacia la apófisis transversa suprayacente. Si bien tienen su cápsula, también van a tener estos ligamentos que la van a fijar a la vértebra superior. Y acá lo importante, chiquilines, fíjense, esta superficie articular es una superficie, ¿cómo? Una superficie cilíndrica, no es una parte de un cilindro, digamos. Y va a corresponderse con una superficie convexa del tubérculo, lo que va a describir un eje de movimiento. Esto es re importante porque el eje de movimiento de la costilla va a ser transversal, va a estar orientado en el sentido del cuello. Entonces imagínense ahora, ustedes tienen una costilla en la mano y esa costilla va a rodar, va a hacer movimientos pequeños movimientos, ¿no? No se olviden que tienen acá un ligamento, tiene todos los ligamentos, un ligamento radiado, pero va a hacer pequeños movimientos de rotación. Y entonces, pónganse las manos, por favor,
a los costados del tórax, la mano bien aplanada, con los pulgares hacia arriba, y la mano todo en contacto con sus costillas. Intenten seguir con los dedos los espacios intercostales. ¿Lo están haciendo? Bueno, no larguen el tórax. Yo confío que lo están haciendo. Y ahora respiren profundo. Y suelten todo el aire. Observen solo el movimiento de las costillas. Inhalen. Profundo, bastante. Y exhalen. Quiero creer que pudieron observar ese movimiento de rotación que va a ser la costilla, ¿sí? Cuando yo inhalo, el tubérculo se va a ir hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? El cuerpo, la costilla, ¿dónde va? Va a ir hacia arriba. Y el tórax se va a ampliar. Eso va a generar un pequeño movimiento de extensión en la columna. Y cuando saco el aire, ese tubérculo costal va a ir hacia arriba, la costilla, el cuerpo, la costilla o el extremo anterior va a bajar, ¿se entiende? Y va a haber un pequeño movimiento de flexión dorsal. Y de esa forma es como funciona la mecánica de la caja torácica. Ya después vamos a ver el tipo de movimiento que genera en asa de Baldi y en manivela, pero eso no es para ahora. ¿Entendieron esto del tubérculo? Si alguien no entendió, hable, porque quiero que lo sepan bien. ¿Lo puede explicar de vuelta, profe? Lo puedo. Observamos acá la cabeza de la costilla, ¿sí? Esto es el cuello de la costilla y por acá, por el lado de atrás, a nivel posterior, está el tubérculo, que si la proyectáramos a esta costilla hacia este nivel, el tubérculo va a articular con esta superficie anterior de la apófisis transversa de la vértebra. ¿Sí? Entonces voy a tener esta articulación y voy a tener esta articulación. Esto es circular y cóncavo. El tubérculo es circular y convexo. Y el eje de movimiento sigue la línea del cuello. Entonces, si yo, ¿para qué voy a poner la cámara? Si esto, ¿me ven? Sí. Sí, Sí, profe. Vamos a suponer que esto es la columna y la bombilla es la costilla. Esto se va a mover acá y acá, acá y acá. Va a rodar el tubérculo por la apófisis transversa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Cuando yo inhalo, el tubérculo, ¿qué va a hacer? Si acá tengo la columna, estos son los tubérculos, voy a inhalar, el tubérculo va a rodar hacia atrás, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el cuerpo, la costilla? Va a venir hacia arriba y mi tórax se va a aumentar en sentido antero-posterior. Pongan las manos así, entrelacen los dedos y pongan las manos un poquito por debajo del hombro. Y ahora levanten las manos, pero sin mover el hombro. Van a tener que hacer un pequeño movimiento de extensión, ¿se entiende? Y cuando yo saco el aire, el tubérculo va a ir hacia arriba y las costillas van a bajar y mi tórax se va a aplanar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí. Claro, la línea, el eje de movimiento es el eje de la costilla. Y esto se va a mover así y así. Así y así. Columna, costilla. Así y así. Y como dijimos, que adelante, no sé si ya dijimos, creo que sí, que adelante tenemos los cartílagos, va a generar ese movimiento de amplitud y depresión del tórax. ¿Alguna duda más con respecto a esto que acabamos de hablar? Bien, esto es importante, chiquilines, importante. Bien, seguimos.
Las articulaciones costocondrales. A ver, todas estas articulaciones, tanto las costocondrales como las intercondrales, como las articulaciones condroesternales, son articulaciones fibrocartilaginosas. ¿Tá? ¿Qué va a pasar? Uy, ya estamos casi en hora. ¿Qué va a pasar? Va a haber una continuidad del periósteo y del pericondrio. Imagínense que son aquellas películas que recubren tanto al hueso como al cartílago. Entonces lo que va a haber una continuidad, lo que le va a dar una solidez mayor a la articulación. ¿Sí? Bien, a ver si no les dije algo. El cartílago va a estar soldado a la costilla. Bien, vimos que son unas superficies planas. Imagínense que las fibras del cartílago van a entrar al borde anterior de la costilla. Es una articulación fibrocartilaginosa. ¿Está? Bien. Las intercondrales. También los últimos cartílagos 8, 9 y 10 se van a ir colando y vamos a tener como una cápsula. Acá también tenemos sinoviales, chiquilines, ¿no? Eso es importante saber. Tenemos una membrana sinovial y tenemos una cápsula que es lo que va a ir uniendo el periósteo de los cartílagos con el pericondrio y acá todos los cartílagos se van a ir. Es como si tuvieran, imagínense si yo tuviera varios cartílagos y le pusiera un papel film y los uniera. Y así fíjense cómo se van uniendo un cartílago con el otro y todos con el séptimo. ¿Ah? Y las articulaciones, por último, las condroesternales. Las articulaciones de los 7 primeros cartílagos van a estar unidos al esternón por articulaciones sinoviales planas. A diferencia de las articulaciones fibrocartilaginosas de las costillas con los cartílagos con el esternón van a ser sinoviales planas. Y las sinoviales planas sabemos que son las artrodias, que son las que permiten la movilidad en multiaxial, pero por deslizamiento. ¿Tá? Vamos a tener una cápsula que va a ser fibrosa y que acá también va a unir el pericondrio con el periósteo del esternón. Y van a estar reforzadas por ligamentos. Estos ligamentos son el esternocostal radiado anterior. Fíjense que acá son como unos abanicos, ¿se dan cuenta? Anterior y posterior, que están formados por fibras divergentes del cartílago hasta el esternón, y el esternocostal intraarticular, que se va fíjense acá adentro, del lado derecho, en este corte sagital del esternón, fíjense cómo tenemos pequeños cartílagos que van a unir la articulación desde adentro, ¿sí? ¿Se ve acá? Y la articulación del séptimo cartílago va a contar con otro refuerzo, ¿sí? Que es el ligamento costosifoideo, que va a ir desde las costillas, desde los cartílagos costales, hasta la apófisis sifoide. Piensen que es como un refuerzo más que va a tener el borde inferior de la caja torácica. Los huesos del tórax Tengan paciencia, miramos esto y ya nos vamos, ¿está? son las vértebras torácicas. Los 12 pares de costillas y el esternón. Conectando los 10 pares de costillas superiores al esternón están los cartílagos costales. La primera costilla es algo pequeña. Como todas las costillas, se dobla inferiormente desde la espalda hacia el frente. Observaremos la primera costilla en un momento. Fíjense los Desde la ángulos. primera costilla a la tercera, el tórax se amplía en forma de bóveda, hasta 2/3 partes de su ancho total. Desde la tercera costilla hasta la séptima, se engrosa un poco más en forma de cono. Desde la séptima a la duodécima, el tórax se estrecha un poco y las costillas se vuelven mucho más cortas. El esternón, comúnmente conocido como hueso del pecho, tiene 3 partes.
el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. El manubrio se une al cuerpo por medio de una articulación cartilaginosa, la cual puede realizar un pequeño movimiento. Hay un leve ángulo entre el manubrio y el cuerpo, el ángulo del esternón, que es fácil de palpar, así como el borde superior del manubrio. Los cartílagos costales forman una serie de uniones flexibles y elásticas entre las costillas y el esternón. Los primeros cartílagos costales se articulan con el manubrio, los segundos se articulan cada uno con la articulación entre el manubrio y el cuerpo, y de los terceros hasta los sextos o séptimos se articulan con el cuerpo. Así es como se ven los cartílagos costales en el cuerpo vivo. Son algo flexibles. Se muestran aquí las articulaciones costocondrales, donde los cartílagos se unen a las costillas. Los 4 cartílagos costales inferiores, séptimo, octavo, noveno y décimo, se unen entre ellos en serie, formando el reborde costal o arco costal. El ángulo entre los dos rebordes costales se denomina ángulo infraesternal. El proceso sifoides se proyecta hacia abajo en el ángulo infraesternal, donde puede palparse fácilmente. Las costillas decimoprimeras y decimosegundas no están unidas al reborde costal. Como no están unidas al esternón, se denominan costillas flotantes. Las costillas, el esternón y los cartílagos costales forman un contenedor expandible para los pulmones y el corazón. Esta gran abertura, formada en cada lado por el reborde costal y las últimas 2 costillas, se denomina abertura torácica inferior. Está casi completamente ocupada por el diafragma, que separa el tórax del abdomen. El espacio superior, mucho más pequeño y que está formado por el manubrio, las primeras costillas y la primera vértebra torácica, se denomina la abertura torácica superior. Una vez observado el tórax como un todo, examinemos una costilla típica, la sexta costilla. Esta es delgada y plana, así como curva, en forma de espiral. Por detrás hay 2 engrosamientos, la cabeza y el tubérculo, que están separados por el cuello. La curvatura de la costilla está interrumpida por este ángulo que marca la inserción del ilio costal. Fíjense músculo cómo del va dorso que ya hemos torciéndose visto. la costilla. Al frente, el final de la costilla se vuelve cóncavo para el anclaje del cartílago costal. La cara externa de la costilla es ligeramente curva. La cara interna está marcada debajo por este canal, dentro del cual discurren los vasos y nervios intercostales. La cabeza de la costilla tiene 2 caras articulares. Estas 2 caras se articulan con los cuerpos vertebrales por encima y por debajo, para formar la articulación costovertebral. Esta superficie en el tubérculo de la costilla se articula con la punta del proceso transverso para formar la articulación costotransversa. Estas 2 articulaciones son sinoviales. Permiten los movimientos de la costilla que ocurren en la respiración. Fíjense cómo rota la costilla Las articulaciones en un entre las eje costillas y las transversal. vértebras están unidas mediante ligamentos. Los más fuertes son el ligamento radiado, aquí, y el ligamento costotransverso superior, aquí. La primera costilla es la más curva de todas las costillas. También es la más ancha. Cuando se observa de lado, su borde superior está en un plano de 30 grados con la horizontal. Adicionalmente, cuando se ve de frente, su superficie plana se dirige hacia abajo, aproximadamente 30 grados. El cartílago costal de la primera costilla se articula con el manubrio del esternón, no por arriba, sino más inferiormente, en su parte más ancha. Ay, perdón, lo corté. Bueno, no sé si lo puedo poner para... Bueno, ahora se los mando, chiquilines, o subo al Drive. Los huesos del tórax son las vértebras torácicas. No lo puedo pasar.
los 12 pares de costillas, Mándalo, así lo podemos ver más el detallado. esternón. Sí. Lo que pasa que como son pesados los videos, lo que voy a hacer es subirlos al Drive. Acuérdense de subir, de entrar al Drive y no entrar al mail, ¿tá? Porque si entran por el mail no pueden. Entren al Drive y busquen los archivos en el mail ese que ya tienen. Este, ¿qué más? Les iba a decir algo. Bueno, tá, se me cortó todo. Se me olvidó todo. Terminamos entonces esqueleto, chiquilines. No vamos a ver un hueso nunca más en nuestra vida de este año. Hasta julio les prometo, solo cuando repasemos. Estudien. Yo ahora les paso por WhatsApp, les paso el archivo y voy a subir todo al Drive. Y el viernes vamos a empezar con generalidades de neuro, pero voy a dedicarle unos 15 minutitos a que ustedes, ya hablo Bruno contigo, voy a dedicarle unos minutitos a sacar alguna duda de todo lo que vimos de esqueleto, ¿está? Bueno, a ver, Bruno, háblame. No, te iba a consultar si podía poner alguna autoevaluación o algo sobre estos temas para tipo dar un cierre. Hacer como un repasito. Claro, pero subirla a la plataforma y nosotros poder hacerla las veces que Que quieran. quieran. Bueno, voy a intentar hacerlo el fin de semana para ustedes, ¿está? Antes no les prometo porque no tengo tiempo, pero sí les hago. ¿Quién más? Ana. Ana, habla nomás. Ella creo que era lo de la lista. Ah, ¿cómo es el nombre, Ana? Pereira. A ver, voy a mirar en el chat. Es Ana Clara Pereira, creo. Sí, a ver, Ana Pereira, de qué carrera? Imagen, ok. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. ¿Nadie más quiere preguntarme nada? No. Bueno, suerte, sean felices y nos vemos no. Ustedes me ven, yo no los veo el viernes. Empezamos con eso, generalidades de neuro. Repasen un poquito, aprovechen estos días para repasar todo lo que vimos de huesos y el fin de semana les prometo mandarles un repasito. Dale, beso, que Muy pasen. bien. Chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos.